Hola, bienvenida a mi canal. Este vídeo es una redifusión de una clase que impartí a través de Twitch en el verano de 2021. Espero que te guste y que te sea útil. En la última clase vimos el tema 6, que iba sobre la probabilidad. Espero que os enterarais bastante bien de ese tema porque hoy vamos a ver un tema que tiene mucho que ver con ese, ¿vale? De hecho, ya veis que también se llama probabilidad. En concreto se llama variables aleatorias y modelos discretos de probabilidad. Os comentaba el otro día que del tema 6 sí que suelen preguntar bastante. Quizás me parece que de este no tanto. Si tuviera que decir, pues le dan un poquito más importancia al tema 6 que al tema 7, ¿vale? Lo bueno que tiene el tema 7 es que no suelen complicar mucho las preguntas. Y entonces vamos a ver un poquito el principio. Voy a explicar rápidamente lo que lo diferencia del tema 6, que creo que esto es importante, ¿vale? Entonces, he preparado aquí, he puesto esto que aparece en el libro de análisis de datos. Y así repasamos lo del espacio muestral y vemos la diferencia principal. El espacio muestral, recordad que es todas las opciones, o sea, todas las opciones que pueden ocurrir. En este caso, estamos hablando de que se ha tirado una moneda 3 veces, ¿vale? Entonces, de esas 3 veces, como solo hay 2 opciones, cara o cruz, pues ya veis que a ellos van saliendo las combinaciones. De hecho, hablábamos sobre cuáles son las posibles combinaciones y todo eso, ¿vale? En este caso son 8. Esto lo hablamos el otro día porque son 2 opciones, elevado al cubo porque se ha tirado 3 veces, entonces 2 al cubo es 8, ¿vale? Entonces ahí veis que hay 8 opciones en el espacio muestral. Básicamente, como veis, podemos calcular la probabilidad de, por ejemplo, ahí hablaba del número de caras, ¿vale? Que es el valor de X. Entonces, ¿qué lo diferencia del tema anterior? Fijaos, en el tema anterior lo que hablábamos era la probabilidad de que ocurra un suceso. Es decir, por ejemplo, hablamos de experimentos, de lanzar una moneda, estudiar psicología, ser mujer. Veíamos todo este tipo de sucesos, ¿vale? Entonces veamos cuál es la probabilidad, por ejemplo, de sacar cara, la probabilidad de ser mujer, la probabilidad de estudiar psicología. Son este tipo de sucesos. Fijaos que normalmente se definen en infinitivo, con el verbo en infinitivo. Estas probabilidades las conocemos porque de alguna manera hemos hecho un experimento y entonces hemos podido saber cuál es la probabilidad de que ocurra algo. ¿Qué ocurre en este tema? Que a la X le vamos a dar un valor. Es decir, en este caso concreto, ya no es solo que quiera sacar cara, sino quiero saber el número de caras. No es lo mismo tirar 3 veces y no sacar ninguna cara que sacar una, que sacar 2 o que sacar 3, que son las únicas 4 opciones que hay. Entonces, fijaos, la X toma valores. Y de eso va ese tema, de que la X en este tema se va a plantear como una variable aleatoria discreta que toma valores. Lo del concepto de variable aleatoria, que viene en la página 303, bueno, aquí no lo he puesto, dice, es una función que asigna un número real y solo uno a cada resultado posible de un espacio muestral. Es decir, en este caso estamos haciendo un experimento aleatorio, que es tirar una moneda al aire, y entonces la X va a tomar el valor de 0, ¿vale? En este caso, en el primer caso de todos, que sería número de caras que salen al lanzar 3 veces, 0, en el primer caso. ¿Cuántas veces pueden salir 0 caras? Solo en una ocasión, que es que las 3 veces salga cruz. Por eso, como veis en el espacio muestral, en la primera línea solo hay una opción de que salgan 0 caras, y es que las 3 veces nos haya salido cruz. Por eso la probabilidad de sacar 0 caras es 1 entre 8. Esta es la regla de Laplace que vimos la semana pasada. Entonces ya veis que tiene que ver solo que, digamos que para cada vez hay que calcular distintas probabilidades. No es solo una, sino que por eso se llama una distribución de probabilidad, porque la X toma varios valores y la probabilidad también toma varios valores, ¿vale? Esto es importante, pero básicamente es cómo se define, o sea, si existe una variable X que podamos definir como número de veces o número de personas, es decir, siempre es un número de algo. Y en este tema en concreto van a ser números enteros, porque estamos hablando de variables discretas, ¿vale? El tema 8 va sobre la variable continua.
Ya en este tema explica la diferencia. Por eso este tema es un poco largo a nivel teórico. Explica, en la página 305 y 306 lo podéis ver, y se explica, en la 305 pone, es discreta cuando solo puede tomar un conjunto finito de valores o infinito pero que sea numerable. Es decir, ¿podríamos plantear que de forma infinita se lancen monedas? Sí, pero las podemos numerar. ¿Vale? Es decir, va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, en el caso de tirar una moneda. No tiene por qué ser siempre de ir en uno, pero lo que siempre tiene que ocurrir es que sean valores enteros, eso sí. ¿Vale? Esto me acuerdo que entró en una pregunta de examen, no me acuerdo en cuál, pero entró qué significa que la variable sea discreta. Y te ponía que toma infinitos valores o que toma un número finito. Entonces esto es importante. O toma un número finito de valores o toma infinito, pero tienen que ser numerables, que eso no ocurre cuando es continua. Cuando es continua, como puede tomar cualquier valor que sea decimal, entonces no lo podemos numerar. Ahí sí que son infinitos valores que no podemos decir exactamente cuáles son. ¿Vale? Bueno, la continua, eso ya lo veremos en el tema 8. ¿Vale? Y entonces viene una diferencia importante que aparece ya en el formulario, en la página 11, que es la diferencia entre función de probabilidad y función de distribución. Por ejemplo, en lo que estáis viendo, esto es una función de probabilidad, porque estamos calculando la probabilidad de que cada x, o sea, de que la variable x toma cada valor que pueda tomar. Es decir, cuando la x toma el valor de 0, la probabilidad asignada es, por ejemplo, 0,125. Fijaos porque lo pone así, p de x igual a x. X mayúscula siempre es la variable. Entonces, por ejemplo, en este caso, a ver, lo tengo aquí. Entonces, en este caso, por ejemplo, tendríais que x es número de caras. ¿Vale? Entonces, como x es número de caras, como veis en la columna de p, deberían haber puesto p de x igual a x, no lo han puesto, ¿vale? Pero se sobreentiende, pero bueno, es mejor indicarlo, ¿vale? Entonces, esa p es la función de probabilidad, ¿vale? Que cuando tú calculas una probabilidad, claro, como estás calculando una probabilidad exacta de que la variable tome un determinado valor, entonces tú estás calculando la función de probabilidad. Y luego es cuando se puede calcular la de distribución. Esto lo vamos a ver ahora con un ejemplo concreto, ¿vale? Bueno, si tenéis alguna duda, me preguntáis, ¿vale? Pero a nivel teórico todo se resume a esto. La variable x va a tomar un número un conjunto de números concretos, ¿vale? Entonces, vamos a ir directamente ya, os lo voy a poner aquí a un examen, que es este de septiembre 2019, ¿vale? Entonces, fijaos que aquí, en este examen, aparece una gráfica 1 y pone función de probabilidad. Esto es lo que os decía, es muy importante. Si os lo dan en forma de gráfica o también en forma de tabla, yo lo voy a poner en forma de tabla, por eso ya he elegido un examen donde aparezca en forma de gráfica, ya lo cambio yo ahora a tabla. Entonces, veis, pone función de probabilidad, f minúscula. Es decir, siempre que veáis f minúscula de x, se refiere a una función de probabilidad, y cuando sea mayúscula, se refiere a una función de distribución. Vamos a empezar viendo lo que es la función de probabilidad y luego os digo cómo sería la función de distribución, porque además me parece que hay una pregunta aquí sobre esto. ¿Vale? Entonces, me dice una variable aleatoria discreta. Ya me deja claro que es discreta. Genial, aunque no haría falta que lo deje claro porque ya se ve que en la línea horizontal que pone x, bueno, lo pone en un sitio mal, o sea, es decir, tendría que haberlo puesto a la derecha del todo, pero bueno, no pasa nada. Pone x y la x toma 3 valores, 1, 2 y 3. Por tanto, es discreta. Entonces, la ventaja aquí es que han dejado bastante claro que estamos en este tema, porque estamos con una distribución concreta, que es esta, donde la x toma 3 valores. Entonces voy a hacer lo siguiente. Los voy a poner aquí. Y entonces... ¿Vale? Entonces, ya veis que el 1 llega a 0,2, el 2 a 0,5 y el 3 a 0,3. ¿Vale? Bueno, como ya la he copiado, me voy a poner yo aquí ahora. Vale, entonces,
Claro, ¿qué ocurre? Que como la X solo toma estos 3 valores, entonces todas las probabilidades tienen que sumar 1. ¿Vale? Porque si ya hemos incluido todas las opciones, entonces digamos que si incluyéramos estas 3 en total, diríamos que la probabilidad, eso es el suceso seguro, que es que la probabilidad es 1, ¿vale? De que ocurran todas estas a la vez. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra o que X valga 1, o que X valga 2 o que X valga 3? Pues es que son las únicas opciones que hay, entonces fijo, alguna de esas 3 tiene que ocurrir. Entonces la suma de estas siempre tiene que ser 1. Claro, si nos dan todas, que a veces puede ser que una no te la den y entonces tú la tengas que calcular, pues se calcularía porque todas tienen que sumar 1. Entonces, recordad, f de x, lo voy a poner aquí, es la probabilidad de que la x tome un valor x. Aquí la x no nos la han definido de ninguna manera. No sabemos si es número de caras o número de qué. No sabemos. Solo sabemos que es discreta. ¿Vale? Y sabemos que puede tomar estos 3 valores. Entonces, vamos a ir... No me acuerdo qué preguntaba en el examen, pero vamos a ir directamente, porque normalmente cuando dan esto, piden calcular o la media, o la varianza o la desviación típica. Entonces ya directamente voy a hacer estos cálculos. ¿Vale? Entonces, ya voy a borrar esto. Entonces ya directamente voy a hacer los cálculos. Y así veis las fórmulas que se usan del formulario. La media también se llama esperanza matemática. Y esto es importante, que a veces en el examen no te dice calcula la media, sino que te dice calcula la esperanza matemática. Esto es porque lo que te pide el ejercicio, o sea, a la esperanza matemática se refiere qué es lo que se espera de media, ¿no? O sea, la media, tened en cuenta que es el valor que está en el medio de todos. Digamos que todos se acercan a ese sobre todo. Entonces, de esta manera es lo que se espera, lo más, aunque no sea lo más probable, pero bueno, lo que más cerca va a estar todo de ahí. ¿Vale? Entonces, la fórmula de la media de la esperanza matemática, que se escribe con esta letra que se llama mu, es el sumatorio de x por f de x. Entonces yo tengo que hacer aquí arriba x por f de x, ¿vale? Y entonces ya directamente, si hago aquí el sumatorio, que me da 2,1, entonces ya lo tendríamos directo, ¿vale? Yo creo que esto, si sabéis bien, por eso os decía, siempre os he dicho, los primeros temas son esenciales. Esta fórmula no es exactamente la fórmula de la media de los que vimos los primeros temas. Pero básicamente la diferencia es que en los primeros temas había que dividir entre el total, entre n. Digamos que aquí el total de la probabilidad es 1, por eso no tiene sentido dividir entre 1. ¿Vale? Fijaos que en los primeros temas siempre las columnas principales son x y n, la n de frecuencia absoluta. Claro, aquí no estamos contando el número de veces, no tiene ese sentido, ¿no? El número de veces que sale, imaginaos, una cara o lo que sea. No, la probabilidad de que ocurra. Es decir, estamos en el ámbito probabilístico. Y es por eso que aquí, directamente con multiplicar y hacer el sumatorio, ya nos da la media. ¿Vale? Entonces, como os digo, yo siempre haría la tabla porque es más cómodo. Si lo dan en gráfica o a veces si lo dan de forma escrita, así todo seguido, que luego voy a poner un ejemplo para que veáis, yo lo pondría en forma de tabla y yo creo que así se hace bastante bien. Y ahora vamos a hacer la varianza. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que en la varianza, que se llama esta letra se llama sigma cuadrado, o ya veis que pone V mayúscula de varianza, pues hay 2 fórmulas. Ya sabéis que en la varianza siempre hay varias fórmulas. Entonces aquí, a ver, realmente se podría hacer cualquiera de las dos. Voy a coger la que aparece arriba. ¿Vale? Que sería esta. Y entonces se podría hacer directamente en una columna. Bueno, se me ha cortado un poquito arriba, pero podríamos hacer directamente esto en una columna. Si tenéis dudas, lo podéis hacer varias veces. Primero la resta, luego lo eleváis al cuadrado y luego lo multiplicáis por la probabilidad. Recordad que f de x es la probabilidad. Es que aquí
Lo digo porque, claro, aquí le llaman f de x, pero esto es la probabilidad. ¿Vale? Entonces, sería ir restando, ¿vale? Por ejemplo, en el primer caso sería 1 menos 0,2 queda 0,8, 0,8 al cuadrado queda 0,64. Ay, perdón, no estoy restando la media. Sería 1 menos 2,1. Esto lo elevamos al cuadrado y luego lo multiplicamos por 0,2. ¿Vale? Entonces este me da 0,24. ¿Vale? Entonces así vamos con el siguiente, que sería 2 menos 2,1, esto al cuadrado, por 0,5. Por cierto, en algunas calculadoras, a mí me ha pasado con la mía, que es muy vieja, esto lo da de manera que pone 5 por 10 elevado a 3 o algo así. No, perdona, menos 3. ¿Vale? Esto es lo que se llama notación científica. Os recomendaría configurarla para que no aparezca en notación científica. Hay algún, si tenéis o si no de internet se pueden bajar las instrucciones de las calculadoras, ¿vale? Hay la opción de que no aparezca así. A mí me ha pasado porque ya os digo, esta es bastante vieja y solo la uso para este tipo de cálculos. Pero bueno, en cualquier caso es 0,005, ¿vale? Vale, y entonces lo mismo con el último, que sería 3 menos 2,1 al cuadrado, elevamos esto por 0,3. 0,24. Otra vez. Y entonces ahora lo sumamos. Y a mí me da 0,53. Que este sumatorio ya es este. Vale, y bueno, y ahora ya sabéis que la desviación típica siempre es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces hay que hacer la raíz cuadrada de 0,53. Que es 0,73. Entonces ya, fijaos, ya de la primera página hemos visto ya casi todo. Y esto, ya os digo, no es difícil, ¿eh? No es para nada difícil si ya empezáis a controlar las fórmulas. No lo preguntan de una manera muy difícil. Yo creo que es una pregunta de esas que está bien llevar bien este tema para al menos estas cosillas. Que luego os cuesta un poquito lo que vamos a ver después, que es la distribución binomial, que normalmente entra alguna pregunta, puede ser. Pero si este tema entran dos preguntas, la primera, bueno, pueden estar desordenadas, pero me refiero a una de ellas, puede ser de este tipo. ¿Vale? Vamos a ver en este caso que preguntaban, y así, vamos a ver, gráfica 1. ¿Veis? Preguntaba la 18, que está aquí, y ponía ¿cuál es la esperanza matemática de X? Y ya vemos 2,1. Pues igual que esto, podría preguntar cuál es la varianza, que nos dio 0,53, o cuál es la desviación típica, que es 0,73. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer la 19. Que siguiendo los datos de la gráfica 1, la probabilidad de sacar una puntuación igual o menor que 2, vale. Y voy a aprovechar esta pregunta justamente para introducir lo que es el tema de lo que es la función de distribución. Porque justamente es lo que está preguntando. La función de distribución, que se llama f mayúscula, es la probabilidad de que la variable nuestra tome un valor menor que uno concreto. Es decir, es el acumulado de toda la vida, de lo que hemos visto desde el principio hasta ahora. ¿Vale? Entonces, por eso ya voy a hacer, claro, en principio no hace falta hacer el acumulado para los cálculos que hemos hecho antes, ¿no? Ya veis. Ahora lo voy a hacer en una columna para que veáis cómo sería esto. ¿Ya lo veis aquí arriba? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de sacar 1 o menos? Pues un 0,2. ¿Cuál es la probabilidad de sacar 2 o menos? Pues hay que acumular. ¿Os acordáis lo típico del zigzag?
¿vale? Y ahora, ¿cuál es la probabilidad de sacar 3 o menos? 1. Ahí sí que ya el total es 1, que igual que el acumulado cuando hacíamos las frecuencias, coincide con este. La probabilidad de sacar 3 o menos es el suceso seguro. Es que si solo hay 3 opciones y yo digo, ¿cuál es la probabilidad de sacar un 3? Ya digo, no sabemos qué es la X, ¿no? Puede ser lo que sea, pero imaginaos. No sé, da igual. ¿Cuál es la probabilidad de que la X valga 3 o menos? Por ejemplo. Pues entonces estarían las 3 opciones y es 1, es fijo, va a ocurrir fijo. ¿Vale? Que es que la probabilidad valga 1. Entonces, como os digo, una función de distribución es el acumulativo de la función de probabilidad. Y por eso pone menor o igual, que lo puse aquí arriba. ¿Vale? Entonces, claro, tenéis que tener cuidado cómo os dan los datos. Os pueden dar la función de probabilidad o la función de distribución. Y es importante entender el nombre. Porque puede decir la función de distribución cuando la X vale no sé qué. Entonces ya tenéis que saber que está hablando del acumulado. ¿Vale? Entonces, en este caso, como veis, decía la probabilidad de sacar una puntuación igual o menor que 2 es, y era 0,7, porque ya visteis que es lo que me quedó a mí en la fila del 2. ¿Vale? Y aquí estaría, por ejemplo, en este caso, hay dos preguntas del tema 7, que son la 18 y la 19. La 20, que ya pone lo de que sabiendo que una variable X se distribuye normalmente, este tipo de distribución, la normal, es del tema 8, ¿vale? Que es lo que veremos la semana que viene. Pero ya veis que del tema 8, 9 y 10 son solo 6 preguntas. Esto os lo he comentado siempre, que por eso digo, los primeros temas son súper importantes. Les gusta más preguntar de los 6 primeros temas, sobre todo, que de los últimos. Y yo ampliaría hasta los 8 primeros, que son los que más importantes, y normalmente los que, sobre todo los 6 primeros, son más fáciles de entender, y yo creo que este también. Bueno, entonces, os voy a poner... Vale, me parece que os quería poner aquí otro ejemplo de examen, que en este caso es el de febrero 2020, opción A, porque en este, a ver, había una pregunta que me interesaba, que era la 18. Vale, esto lo preguntan a veces así. Voy a ir borrando la pizarra porque ya acabé con esto. Y podéis ir echando un ojo a la 18. Fijaos, la ventaja, como os decía, ya os dice en qué tema estamos. SEO X, una variable aleatoria discreta. O sea, el tema 7. Y te dice con valores 0, 0, 2, 4 y 6. O sea, está diciendo que la X solo puede tomar esos valores. Como os dije, los valores no tienen por qué ser en orden 0, 1, 2, 3, porque no sabemos a qué se puede referir esta X. Quizás se refiere número de veces que he sacado un número par, por ejemplo. O sea, número de... claro, que sería número de números pares que he sacado, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo lógico es que el 0 tome estos valores. O sea, es por explicaros que si os dicen que la X toma 0, 0, 2, 4 y 6, son esos. No metáis el 1, el 3 o el 5, ¿vale? Porque esta es la tentación, porque es lo más habitual. A ver, porque siempre si dices número de algo, puede ser que no ocurra nunca 0, que ocurra una vez, 1, 2, 3. Es lógico que vaya por orden, pero no tiene por qué. Por eso a veces ponen esto para despistar. Y aquí viene la frase importante. Y esta pregunta, ya digo, ha entrado más de un año. Siendo todos los valores equiprobables. Es decir, bueno, y pregunta, ¿cuál es la media, no? O esperanza matemática. Claro, me está dando el valor de X, pero no me está dando la probabilidad de que ocurra cada valor de X. No me está dando, digamos, ni la función, digamos, directamente, explícitamente no me está dando ni la función de probabilidad ni la función de distribución. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que son equiprobables. Entonces voy a hacer la tabla para que veáis. Fijaos, si son equiprobables, significa que en el momento en el que yo le asigne una probabilidad, que es lo que llamamos f de x, f minúscula de x, todos tienen que tener el mismo valor. ¿Vale? Es como si yo digo en frecuencia absoluta,
hay el mismo número de personas que han obtenido todas las puntuaciones, entonces tendría que poner el mismo número en la frecuencia absoluta, ¿no? Pues todo lo mismo, si es equiprobable, que X significa igual, significa que todos tienen la misma probabilidad. Como solo hay 4 posibles valores que toma la X y tiene que sumar 1, que es lo que hablábamos antes, entonces cada uno tiene que tomar 1 entre 4, porque este 1 lo tengo que repartir entre las 4 opciones, queda 0,25. De esta manera, todos ocurren con una probabilidad de 0,25 o un cuarto, que es lo mismo, ¿vale? Pero bueno, con decimales yo creo que lo veréis más claro. ¿Sí? Y entonces, pregunta la media. Vale, pues eso como lo hemos hecho antes, ahora ya no lo vamos a hacer, pero porque una vez que tenéis esta tabla es lo de antes. Dice, ¿cuál es la media? Pues entonces aplicar la fórmula. Hacéis aquí una columna que sea X por F de X y hacéis el sumatorio. ¿Vale? Ya no lo hacemos porque lo hemos hecho antes y yo creo que con esto no debe haber mucho problema, ¿vale? Porque es aplicando la fórmula. ¿Sí? También podría preguntar lo que digo, la varianza, la desviación típica. Puede decir, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de sacar de que la X valga 4 o menos? Pues entonces, hacemos la función de distribución. Entonces me dice, ¿cuál es la probabilidad de que la X valga 4 o menos? 0,75. ¿Vale? O sea que digamos que la página esta del formulario es justo todo esto que acabo de decir. Y normalmente, ¿qué hacen? Nos dan los valores de la F minúscula, es lo más habitual. Aunque en alguno nos han dado los valores de la F mayúscula. Pero esto... Sí, a veces dan el valor de F mayúscula, ¿vale? Entonces tenéis que tener cuidado si queréis sacar la F minúscula, es decir, sería completar primero esta columna y luego hacerla esta. O sea, quitar el acumulado, ¿vale? Igual que hacíamos en los primeros temas cuando nos dan n sub a, que es la frecuencia absoluta acumulada, y nosotras sacábamos solo la frecuencia absoluta. ¿Vale? O sea que este es básicamente el resumen de lo que es cómo trabajar con variables aleatorias discretas. Ya os digo, estas variables aleatorias nos tienen que decir lo que va en la probabilidad o dándonos el valor directamente o diciendo que es equiprobable. No se me ocurre otra manera, es que lo tienen que decir, ¿vale? Fijaos eso, si es equiprobable tenéis que dividir uno entre el número de opciones que hay, entre cuántas opciones puede tomar la X, que en este caso era 4 opciones. Si fueran 5, pues sería 1 entre 5 y cada uno valdría 0,2 en vez de 0,25. ¿Vale? Entonces, ¿a dónde vamos ahora entonces? Al tema de las distribuciones que existen en probabilidad. ¿Por qué existen estas distribuciones? Es porque los cálculos sean mucho más cómodos. Aquí la X está tomando un número, digamos, pequeño de opciones. En este caso, por ejemplo, 4 valores. Entonces podemos ir calculándolo nosotras, como hacíamos antes con el número de caras que se pueden sacar. Se pueden calcular, pero imagínate que la X toma, no sé, muchísimos más valores. Entonces no nos sirve esto, digamos que nos quedamos cortas con estas opciones. Por eso existe la distribución binomial. ¿Qué dice la distribución binomial? Que vamos a tener un número n de opciones, o sea, un número n que va a ser la muestra, que puede valer un número pequeño, puede valer un número grandísimo, ¿vale? Entonces la X va a ir tomando unos determinados valores. Entonces, la distribución binomial nos va a permitir calcular cualquier probabilidad para cualquier valor de X de una forma bastante sencilla. Claro, imaginaos, por ejemplo, que el número de caras, imaginaos que yo quiero conseguir desde 0 caras hasta 20 caras. Que vamos a ir calculando cuándo tengo 0 caras, cuándo tengo una cara, cuándo tengo 2 caras. Ah, hola Jessica, ¿qué tal? Bueno, sí, mira, justo que llegas ahora voy a empezar a explicar lo que es Bernoulli y binomial. Te digo porque, bueno, luego si quieres puedes repasar el primer ratín, que era lo de la primera página del formulario, ¿vale? Y ahora vamos a ver las distribuciones discretas de probabilidad, o sea que quizás te sirve, ¿vale? Lo único que esto de las tablas, de hacer estas tablas, es lo que te has perdido. Entonces, como decía,
mm, si la X puede tomar muchos valores, un número muy alto de valores, pues entonces no podemos ir calculando la probabilidad, es decir, sería como la cuenta de la vieja y sería muy complicado. Pero claro, ¿cuál es la condición para poder aplicar binomial? Que solo haya dos posibles opciones, o éxito o fracaso. A ver, me estoy saltando Bernoulli y os voy a explicar por qué. Me salto Bernoulli porque Bernoulli no se pregunta nunca, porque veis que en Bernoulli no aparece la n. De nada, Jessica. ¿Veis que en Bernoulli las fórmulas y todo eso no aparece la n? Es que la diferencia entre Bernoulli y binomial es que en Bernoulli no hay n. ¿Por qué es esto? Porque en Bernoulli no podemos hacerlo de obtener una muestra, sino que la x únicamente va a obtener dos valores. ¿Vale? Esto lo tenéis explicado. A ver, porque aquí me he saltado una parte. Aquí me he saltado unas cuantas hojas porque eran estos cálculos. ¿Vale? En la 315 empieza Bernoulli y si os fijáis en la 316 y en la 317 explica las características que tiene Bernoulli. Bernoulli es una variable dicotómica. Entonces, solo hay dos posibles valores de x, o 1 o 0, que digamos que es 1 es lo que se denomina éxito y 0 lo que se denomina fracaso. Entonces, claro, justamente os decía, la gracia de la binomial, ¿por qué se usa el binomial? Porque la x puede tomar muchísimos valores. Entonces, ¿por qué se ve Bernoulli? Porque la binomial se basa en Bernoulli. Lo que dice la binomial es, si yo hago Bernoulli en vez de una única vez, que haya un éxito o un fracaso, lo hago muchas veces, entonces simplemente lo que tengo que añadir en la fórmula es lo que veis ahí de n partido de, o sea, n sobre x. ¿Vale? Os voy a copiar la fórmula de binomial. Es decir, lo que veíamos para la función de probabilidad, es decir, para que x tome un valor concreto, entonces lo que os decía, la diferencia entre Bernoulli y binomial es que en Bernoulli se añade esto. Esto es un número combinatorio, que os voy a explicar dos opciones para hacerlo. Depende de si os apañáis bien con la calculadora o no. ¿Vale? Si no, no pasa nada, se puede hacer de una manera bastante cómoda. Pero veis, esta es la diferencia principal entre Bernoulli y binomial. Porque Bernoulli, como solo hay dos opciones, o 1 o 0, aquí no aparece esto, porque esto es, ya os digo, es un número combinatorio, significa combinar todas las posibles opciones. Por ejemplo, os fijáis que cuando hacíamos número de caras, si queremos una cara, esa cara aparece en tres sitios distintos. Pues sería que hay tres posibles combinaciones en las cuales aparece una cara, ¿vale? Que es cara cruz cruz, o cruz cara cruz, o cruz cruz cara. Pues eso es lo que hace este número de aquí delante, ¿vale? Y luego, bueno, aquí aparece una n y en Bernoulli aparece un 1. Entonces ya os digo, no se usa Bernoulli para ningún cálculo porque no va a ocurrir que hagamos solo una vez y queramos éxito y haya dos opciones de éxito o fracaso, sino que vamos a hacer algo n veces, ¿vale? Y entonces queremos saber de esas n veces cuántas veces queremos que x tome un determinado valor. Imaginaos, de 20 lanzamientos que hemos hecho, ¿cuántas caras queremos que salgan? 5 caras de esos 20 lanzamientos. Pues sería que el x tome el valor 5, de la muestra que es 20, la x vale 5. Y ahora vamos a ver lo de P y Q, que es lo que os digo de éxito y fracaso. ¿Qué es P y qué es Q? P es la probabilidad de éxito. Es decir, la P, esta es la que calculábamos en el tema 6. ¿Cuál es la probabilidad de que salga alguna cara? Por ejemplo, la probabilidad del éxito, que en este caso es que salga cara, bueno, en el caso que estamos viendo hoy sobre todo, que estoy hablando mucho de lo de salir cara, sería 0,5. Si esto os acordáis, lo veíamos en el tema 6, que es 1 entre 2, una opción de 2, es la regla de Laplace, entonces es 0,5. Esto sería la probabilidad de éxito. ¿Nos pueden dar ellos la P? Sí, nos pueden decir, la probabilidad de que ocurra esto es esta. ¿Vale? Por ejemplo, el otro día también calculábamos cuál es la probabilidad de que una persona estudie psicología en una de las tablas que veíamos. ¿Vale? Pues eso, de esa tabla sacamos esa probabilidad, que en este caso sería el éxito, que sería estudiar psicología. ¿Cuál es el fracaso? No estudiar psicología.
que ya os digo, el fracaso no quiere decir que sea malo, quiere decir que es el complementario, ¿vale? Hay dos opciones, o éxito o fracaso. Entre los dos tienen que sumar uno. De ahí que la Q, esta Q, es 1 menos P. Esto del suceso complementario también lo veíamos en el tema 6. ¿Qué pasa? Que lo veíamos negado. Era lo de A y A negado o no A. Estos dos sucesos, ¿acordáis? Sus probabilidades eran complementarias. Lo que pasa es que aquí en vez de llamarle no P, en vez de llamarle P y no P, pues le llaman Q. Pero el concepto es el mismo. Entonces, para que veáis esto, ¿cómo se aplica a un caso concreto? Porque para mí es más difícil casi explicarlo que hacerlo. Vamos a ver un examen. Que de hecho me parece que está aquí. Sí, lo tenemos ahí. La pregunta 17. Fijaos, si la probabilidad de nacer varón es 0,52, la probabilidad de que una pareja consiga 2 varones tras 5 nacimientos, fijaos, ya veis que no me está diciendo la variable, si la variable es discreta, no me está diciendo exactamente función de probabilidad o función de distribución. Esto hay que razonarlo, aquí sí. Os digo, ¿cómo lo razonaríamos? Pues por ejemplo, me dice, la probabilidad de nacer varón es 0,52, o sea, que sería, nacer varón podríamos llamarle como un suceso. Imaginaos, nacer varón es A, entonces me está dando la probabilidad de ese suceso A, que es 0,52, no la tenemos que calcular. Esto es lo mismo que el tema 6, que a veces te da la probabilidad de que ocurra algo. De hecho, por ejemplo, en la pregunta 16 lo veis ahí. La probabilidad de no A era 2/3, la probabilidad de B era 1/2. Es decir, en ese sentido es lo mismo que el tema 6. Me está dando una probabilidad. ¿Qué ocurre ahora? Que me dice, la probabilidad de que una pareja consiga 2 varones. Ah, cuidado. Ya no estamos hablando de hacer un experimento, por ejemplo, y cuál es la probabilidad de que ocurra ese experimento. No. Yo quiero que en concreto salgan 2 varones. Esto significa que aquí la X mayúscula se puede definir como número de varones, vamos a decir nacidos. Vale, entonces fijaos, la X es una variable que toma un número concreto. Por eso estamos o en el tema 7 o en el tema 8. No estamos con sucesos. No estamos solo con nacer varón. Estamos diciendo que la X tome un valor concreto. Y aquí es donde estamos en una distribución. ¿Por qué es una distribución discreta? Porque la X solo puede tomar valores discretos o enteros. O ningún varón, o un varón, o 2 varones y así hasta 5. Es decir, de hecho se suele añadir de entre 5. Esto a veces se añade como para dejar claro que la X puede tomar valores de 0, que es ningún varón, hasta 5, que es el máximo, porque si nos dicen que solo hay, lo veis aquí, si solo hay 5 nacimientos, pues no van a nacer 6 varones. Entonces, la variable aleatoria X toma como máximo el número n, que es la muestra. Entonces, en ese sentido también tenemos una muestra, que es la n. ¿Vale? Entonces, la n vale 5. Y la P, que es lo que decía, que aquí se llama P minúscula, porque como el suceso ya está incluido dentro de la X, no hay que definir el suceso en plan, lo que os decía antes, nacer varón. Ya se entiende porque la X ya se ha definido como un número de varones. Entonces la P ya es el éxito de que ocurra la X, de que ocurra nacer varón. Entonces es 0,52. Entonces, ¿qué me está preguntando? La probabilidad de que una pareja consiga 2 varones. Lo voy a poner aquí. La probabilidad de que la X valga 2. Entonces, estos son los pasos que deberíais seguir para entender bien el ejercicio. Uno es, ¿me está preguntando por una probabilidad de un suceso o me está preguntando por la probabilidad de una variable que toma un determinado valor? Ahí es donde hay que distinguir en qué tema estamos. Si toma un valor, ¿ese valor es discreto? Sí, entonces estamos en el tema actual, el tema 7, variable aleatoria discreta. Tenemos una muestra, que son 5 nacimientos, y la probabilidad de éxito es 0,52. ¿Qué me está preguntando? La probabilidad de que esta X, que era número de varones, sea 2, porque me pedía que haya 2 varones. Claro, fijaos que como en la fórmula tengo n, x, p y q,
digamos que son las 4 incógnitas que hay, me falta una, que es la Q. Esa la calculamos. Q significaría la probabilidad de no nacer varón, es decir, la probabilidad de nacer, digamos, mujer. Pero bueno, en este sentido no hace falta interpretarlo. Es la probabilidad de no varón, es la probabilidad de que no haya el éxito. Entonces sería 0,48. Y ahora podemos aplicar la fórmula. Bueno, aquí ya he puesto 3 porque 5 menos 2 es 3, ¿vale? Ya veis que es la resta de n menos x. Pero bueno, está bien que pongáis 3 y ya directamente en la calculadora lo elevéis al 3, por ejemplo, ¿vale? Que ya hagáis la resta primero. Vale, entonces os voy a explicar el número combinatorio. Las dos formas que hay de hacerlo. La fórmula, que además viene explicada en el libro, que esto viene en la página 320 arriba, os pone esa fórmula. Ya directamente lo voy a hacer con los números estos, ¿vale? Porque en el formulario... Ah, sí, viene en el formulario también. En la página 12 de binomial. Vale. Esta exclamación significa factorial, 5 factorial. Sería 5 factorial entre 2 factorial por 3 factorial. El tema de factorial se refiere a que un número se multiplique por todos los números que hay delante de él. Es decir, arriba sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Siempre hacia abajo. Ese número multiplica a todos los números hacia abajo. A ver, el por 1 no haría falta ponerlo porque es... que decir, por 1 no hace nada, pero bueno, es para que entendáis qué es el concepto. Cuidado que no se puede incluir el 0 porque si no anularíamos todo. Se llega hasta el 1. Y ahora abajo es 2 factorial, que es 2 por 1, y ahora es 3 factorial. ¿Sí? Y todo multiplica. Entonces, podéis meter todo en la calculadora. Cuidado que, digamos, lo ideal es que primero hagáis el numerador, luego hagáis el denominador y luego lo dividáis. Digo, si no os manejáis muy bien con la calculadora, hacedlo así. Si os manejáis bien, por ejemplo, se podría, como hay un 3 y un 3 y un 2 y un 2, aquí se pueden tachar, los unos no influyen. Entonces realmente sería 5 por 4, 20, entre 2, 10. Bueno, sería una forma más rápida de hacerlo. Vale, y luego está la fórmula, la calculadora, hay un botón que lo hace. Es un botón que yo en esta calculadora... Ah, sí, lo tengo aquí. Es el botón que se llama así. ¿Vale? Claro, depende de la calculadora, está en un sitio o en un otro. A veces incluso, si está en color amarillito, hay que darle primero a Shift. Hay un botón que se llama Shift, que está en amarillito, es para poder dar en todas las teclas la opción de amarilla, ¿vale? La opción que viene detrás. Pero bueno, en la mía, por ejemplo, está directamente en CR, ¿vale? Está este botón. Entonces, ¿cómo haríais? Ponéis el 5, dais al botón, de hecho en mi caso, lo voy a comprobar cómo sale en mi caso. Doy al 5, doy al botón que sale una C, cuando le dais al botón sale una C, y luego dais al 2. Claro, veis que la N coincide. En la mía pone una R, suele poner una R. Porque hay sitios que en vez de llamarle a esto de abajo X, que lo puse aquí arriba, le llaman R. Ya os digo, en matemáticas las letras no se mantienen, no... Incluso puede pasar, si buscáis cosas por internet, a veces es un lío, porque las incógnitas no tienen por qué mantener el mismo nombre. Entonces, en este caso, ya os digo, esta R se refiere a nuestra X. Entonces, 5 combinado... O sea, combinado con 2, es decir, es lo que se llama número combinatorio. Y si le dais, pues bueno, a mí me sale 10. ¿Vale? Entonces tenéis esas opciones. Si en la calculadora os fijáis este botón, pues realmente es la opción más rápida. Entonces esto nos da 10 y entonces aquí sí que ya podríamos hacer 10 por 0,52 al cuadrado por 0,48 al cubo. Esto ya se puede hacer todo seguido, ¿eh? Que esto ya no hay problema.
Entonces me da 0,299. A 2 decimales sería 0,3. Fijaos, tiene que dar un número, esto lo recuerdo, tiene que dar un número, todas estas probabilidades que estamos calculando siempre tienen que dar un número entre 0 y 1. Fijaos, esta P se suele poner mayúscula, lo digo para diferenciar de esta otra P que es minúscula. Esta probabilidad es de, digamos, de nacer varón en general, es lo que os decía, es del suceso, llamado el suceso nacer varón. Claro, aquí es 0,3 porque en concreto yo quiero que haya justo 2 varones. Es decir, esto es más complicado. ¿Entendéis? Que justo haya 2 varones. Por eso aquí las probabilidades van cambiando. Si tenemos la probabilidad de que justo haya 3 varones, daría otro valor también. En este caso vamos a ver las opciones. Veis, aquí pone 0,2987. Bueno, como os decía, que a veces no da exactamente lo que pusimos, pues que sea muy, muy cercano. Es decir, de 0,3 a 0,29 hay solo una centésima, es muy poquita diferencia. Y como veis, las otras se alejan más. Una da 0,2492 y la otra 0,0234, que es así que es una probabilidad muy baja. Entonces, tiene que dar muy cerquita. ¿Vale? Como os digo, en este caso, nos podrían preguntar, es decir, aquí podemos hacer cualquier valor y simplemente la X puede tomar, como os decía, lo voy a poner ya aquí porque del examen no es. Esta X puede tomar cualquier valor entre 0 y 5. Menos que 0 imposible, porque varones negativos no puede haber. Y luego mayor que 5 tampoco, porque en este caso la muestra son 5, la n es 5. Por tanto, estos números, de hecho, me parece que da error. Si tú pones aquí abajo un número mayor, va a dar error. Lo voy a poner... Sí, a mí me da error, porque no es posible, ¿vale? Este número de abajo es de los 5 que hay, de las 5 opciones que hay, ¿cuántas queremos que se cumplan? De los 5 nacimientos, queremos que justo haya 2 varones. Entonces, ya os digo, el número de abajo siempre es más pequeño que el de arriba. ¿Vale? Entonces, voy a aprovechar este ejercicio. ¿Qué más cosas podemos calcular, por ejemplo? ¿Cuál es la media de varones que nacen en este caso? Si la probabilidad de nacer varón es 0,52 y hay 5 nacimientos, de media, ¿cuántos varones nacerán? Pues yo directamente es calcular n por p. Entonces sería 0,52 por 5. Bueno, lo he desordenado, pero sería 0,52 por 5. Queda 2,6. De hecho, a veces hay gente que me pregunta, claro, pero es que ¿cómo va a ser 2,6 si es que no puede haber un número decimal de varones? Claro, pero en un cálculo matemático de una media no podemos esperar que dé exacto. De hecho, esto pasa mucho en la televisión. Siempre dicen lo de la media de hijos que se tiene en España es 1,3. Claro, no puedes redondear porque, a ver, no es lo mismo 1 que 1,3. En el sentido práctico no es posible que una persona tenga 1,3 hijos, pero sí que como media tiene sentido que pongamos lo de 1,3, ¿vale? Porque no es ni 1 ni 2, pero hay que tener en cuenta que este valor está entre medias, ¿vale? Entonces, que dé decimal no pasa nada en este caso, ¿vale? Ya os digo, porque es el cálculo de la media. Y luego tenéis también el cálculo de varianza y desviación típica. Como veis, en este caso ya, una vez que tienes los datos, te pueden preguntar cualquier cosa. No suelen preguntarlo así, la verdad, porque aquí ya directamente te suelen preguntar una función de estas de probabilidad, que la X tome un valor concreto. Pero bueno, lo hacemos. Por ejemplo, aquí vamos a hacer la varianza, que es NPQ. Pues digo, una vez que tenéis esto, ya es... O sea, 5 por 0,52 por 0,48. Queda 1,25. Y luego la desviación típica sería la raíz de la varianza. ¿Vale? Entonces, básicamente esto es lo que usamos. Claro, veis que en el formulario también sale función de distribución. No le hagáis caso a esa fórmula. ¿Por qué? Imaginaos, si a mí me preguntara ¿cuál es la probabilidad de que nazcan como máximo 2 varones? No vamos a usar exactamente esa fórmula. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Vale? Os repito la pregunta. Me dice, ¿cuál es la probabilidad de que como máximo nazcan 2 varones? O lo vamos a poner como lo de menor o igual. La probabilidad de que nazcan
menos de 2 varones, es decir, menos o 2 varones, incluido el 2, ¿vale? Por eso decía como máximo, porque estamos incluyendo el 2. Claro, ¿aquí qué hay que hacer? Aplicar esta fórmula 3 veces. Hay que hacer la probabilidad de que no nazca ninguno, más la probabilidad de que nazca uno, más la probabilidad de que nazcan dos. Por eso digo que, de hecho veis que en la fórmula de función de distribución de binomial lo que hace es poner un sumatorio. Pero realmente lo que se refiere es, tenéis que aplicar la fórmula de arriba, esta, las veces que pidan. Si es menor o igual que 2, pues hay que hacer que la x tome todos los valores que hay menores o igual que 2. Por ejemplo, este ya estaría hecho. Entonces este ya sería, ya sabemos este valor que es 0,3. Pues nos faltarían este y este. Y luego lo sumaríamos. ¿Vale? Pero aquí, por eso digo que es que aquí en estas distribuciones tú puedes calcular que la x valga cualquier valor porque tenemos una fórmula. Por eso es tan importante la distribución binomial. Es que se usa muchísimo. Porque lo que ocurre es que podemos calcular nosotras cualquier función de probabilidad. ¿Que la x vale 0? Pues ya está, pues cojo la fórmula y pongo los datos. ¿Que la x valga 1? Lo mismo. ¿Que la x valga 2? Ya lo hicimos y dio 0,3. Yo os digo, ¿calculáis esto y os da o negativo o os da mayor que 1? Está mal. Tiene que dar, son probabilidades, siempre tienen que dar entre 0 y 1. Y entonces podríamos sumar todos los valores siempre hacia abajo. ¿Vale? Tened en cuenta una cosa también y es que esto no va a pasar en el tema 8. Voy a insistir en esto. Las funciones discretas, si como máximo toma el valor de 2, claro, como los puedo contar, yo puedo decir, vale, como máximo es el valor de 2, yo puedo coger el 0, el 1 y el 2. ¿Vale? ¿Qué va a pasar en el tema siguiente? Como la variable es continua, ahí se puede tomar 0 y pico, 1 y pico, fracciones, decimales. Se puede tomar cualquier valor, entonces no podemos ir sumando. Y ahí es donde viene el tema con el tema 8. Lo que hacemos, no existe una fórmula en sí, sino siempre se mira en la tabla. Por cierto, me estaba olvidando, vamos a verlo ahora, las tablas de la distribución binomial. Fijaos, en la página 26 del formulario tiene la distribución binomial. De hecho pone función de probabilidad binomial. Vale. Es lo que vi yo ahora. Necesitamos siempre la P, la N y lo que quieres que valga la X. Lo voy a señalar aquí. N, P y X es lo importante. La Q no es que no sea importante, está dentro de la fórmula, pero se calcula con la P. Entonces, en ese sentido, haría falta la P. Es decir, yo hablo de lo esencial, de lo que hace falta. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que podéis ir aquí a la tabla y decir, ah, mira, pues si tengo la probabilidad de éxito y la N y la X, lo puedo mirar aquí. Sí, pero hay limitaciones y en este es un ejemplo. ¿Veis que la P valía 0,52? Claro, aquí la P no está a 0,52. El más cercano es 0,50, pero no sería 0,52. Entonces, vamos a hacer una cosa, por ejemplo. Vamos a pensar que esta P valía 0,50. Lo redondeamos, ya os digo, no se puede, pero vamos a redondearlo y vemos que es 0,50. Y da la N al 5, que está ahí mismo en la página 26, cuando la N vale 5 y cuando la X vale 2. Fijaos, sería esa fila N5, X2 y al final de la fila hasta llegar a la P 0,50. ¿Veis el número que sale? Sale 0,3125. La tabla nos da este número. ¿Se parece a este? Sí, es cercano. Claro, ¿por qué? Porque la P está muy cerca. En vez de 0,52 es 0,5, pero bueno, es muy muy cerca, son 2 centésimas de diferencia. ¿Os podría valer? Claro, ¿podríais haberlo sacado de esta manera con la tabla? Sí, porque os acordáis que una de las soluciones era 0,29, que la tenemos aquí, 0,2987. Entonces, claro, si veis con la tabla que da 0,31, podríais haber sacado que es el más cercano. Pero es peliagudo, por eso yo os estoy enseñando a usar la fórmula. Porque ya veis que no os podéis fiar de que con la tabla saquéis todo. Depende de la P que os den.
Si aquí la P os hubiera dado, lo voy a borrar, 0,5, perfecto. Con la fórmula ya está. O sea, perdón, con la tabla ya lo sacáis. ¿Vale? Pero hay que saber usar la fórmula. Yo lo recomiendo. No es difícil, yo creo, de usar la fórmula. Si tenéis los datos, es que además los datos de todas formas los vais a tener que tener para mirar la tabla. No es mirar la tabla así de pum y ya lo tenéis. ¿Vale? Lo que tenéis que saber cuál es la n, cuál es la probabilidad de éxito p y luego saber qué x os están pidiendo, que en este caso es 2. Y luego no liaros, que a veces pasa que en la página 32 tenéis la función de distribución. Es decir, tenéis este tipo de datos cuando os piden menor o igual. Entonces, eso os ahorraría tener que hacer cada uno individualmente y sumarlos. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si vamos otra vez a la fila de N5, X2 y la probabilidad de éxito 0,5, ¿qué os sale? 0,5 también. Es decir, aquí no sabemos lo que daba, pero todo esto pone que da, la suma de estos tres pone que da 0,5. ¿Vale? Que puede ser perfectamente. Sí, entonces, ¿se usa alguna vez? Sí, puede ser, ya os digo que lo uséis. Y sí que es verdad que la función de distribución ahorra tiempo, porque claro, hacerlo 3 veces, claro, es aplicar la fórmula 3 veces, o sea, fijo 5 minutos mínimo, que en un examen es tiempo. Y de esta manera lo podéis mirar directamente aquí. ¿Vale? Yo creo que si piden una función de distribución, probablemente lo hagan para que la P sea uno de los valores que aparece arriba. ¿Vale? Para que se pueda mirar. Y ya está, o sea, ya ves que el máximo de la muestra sería 20, o sea que también tendríamos ese problema. Si la muestra, por ejemplo, en vez de 5 nacimientos fueran 30 nacimientos, ya no podemos usar las tablas estas, porque la n es hasta 20. Sería, en este caso, por ejemplo, que estamos viendo, están 20 nacimientos. Pero si son 30, no vale. O sea, si son más de 20, por ejemplo 30, ya no vale. Lo siguiente del formulario es del tema 8, ¿vale? La tabla que se llama 3 en la página 38 es lo que vemos la semana que viene, que es la distribución normal. ¿Vale? Vale, entonces, me queda aquí otro examen por ver, que es... Dejadme mirar... Vale. Tengo también una puntada de este examen, que es septiembre de 2018, el modelo A. Vale, y de aquí... Vamos a ver qué pregunta era, que ahora no me acuerdo. Ah, sí, la pregunta 18. Bueno, vamos a hablar un momento de la 17, solo para deciros una cosa. Irle echando un ojo. Vale, como veis, la pregunta 17 dice, la función de probabilidad de una variable discreta x es, y veis que pone f de 0 igual a 0,10, f de 2 igual a 0,38, etc. Y pide la varianza. Esto es lo que os decía que hay que ponerlo en forma de tabla. F de 0 es que la x vale 0. Cuando la x vale 0, la probabilidad vale 0,10. Entonces, cuando es 0, es 0,10. Cuando es 2, es 0,38. Y así sucesivamente. Os lo enseño así para que veáis. Es decir, tenéis que ir poniendo los datos así. Esto es f de x o la probabilidad, la p mayúscula. ¿Vale? Entonces, una vez que los ponéis así, ya vais a ver que es mucho más fácil calcular la varianza. Por eso os decía, es que esta pregunta es muy habitual. La calcular media, varianza, desviación típica con que os den los datos. Pero claro, a veces los dan en tabla, a veces los dan en gráfica y a veces los dan así, en una línea seguida. ¿Vale? Pero bueno, el 17, como ya lo hemos hablado, era solo para que vierais la forma en que os pueden dar los datos. Vamos a ver la 18. A mí esta pregunta me gusta verla porque aquí sí que mucha gente se siente perdida porque dices que no sé de qué va esta pregunta, de qué tema es. A ver, aquí es verdad que antes los daban ordenadas las preguntas. Entonces, viendo que la 17 es del tema 7, la 18 podría ser del tema 7 o del tema 8. Pero claro, como las personas que hagáis el examen en septiembre, que fijo va a ser por ABEX,
las preguntas lo más probable es que os salgan desordenadas. Entonces, si os salen desordenadas, pues más lío. Es que yo siempre lo aviso porque digo, cuidado, que al salir desordenadas, a veces puedes verte con que alguna no sabes por dónde va la cosa, ¿no? Entonces, en este caso, fijaos, dice un alumno responde al azar un examen de 30 preguntas, donde cada pregunta tiene 3 alternativas de respuesta y solo una es la correcta. ¿Cuál sería el número de aciertos más probable que obtendrá en esas 30 preguntas? Fijaos, la pregunta es ¿cuál será el número de aciertos? Por ahí va la cosa. Me está preguntando número de aciertos. A ver. No exactamente me está preguntando un número de aciertos, es verdad. Me está diciendo cuál es el número de aciertos más probable. Pero, por ejemplo, cuando veíamos el ejercicio de número de varones, decía que nazcan 2 varones. Pues aquí me puede haber preguntado que acierte 2 preguntas, por ejemplo. Igual ahí así lo veríais más claro. Pero el caso es que entendáis que este ejercicio va sobre una variable discreta que es número de aciertos que ha obtenido esta persona. De entre 30, además. De entre 30 preguntas, es decir, la n vale 30, es una muestra con 30 preguntas. De esas 30 nos interesa cuántos aciertos hay, que pueden ir de 0 a 30, ¿vale? La variable obviamente es discreta. ¿Cuál es el problema? Que no me dice claramente la probabilidad de éxito, que en este caso el éxito es en los aciertos, ¿vale? El éxito siempre está definido en la X. No me dice claramente cuál es la probabilidad de éxito. Esta la tenéis que sacar con el tema 6. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de acertar alguna pregunta si hay 3 alternativas de respuesta? De forma azarosa, ¿se entiende? ¿Vale? Porque aquí estamos en experimentos aleatorios que es al azar. No podemos tener en cuenta, oye, ¿me sabía cuál era la respuesta? No. Es azar. Además lo deja claro al principio de la pregunta. Si es azar, lo que veíamos, la regla de Laplace. Una pregunta, o sea, la probabilidad de acertar una de 3 es 1/3. Que redondeado es 0,33. Es decir, esta P, que es la probabilidad de éxito, ya la deberíais saber calcular con lo que vimos del tema 6. ¿Vale? Lo que pasa es que sé que es difícil verlo. Pero tened en cuenta esto, que la P a veces no la dejan clara. En lo de nacer varón la dejaron muy clara, pero aquí no. Entonces tenemos, fijaos, aquí. Fijaos, tenemos que la X es número de aciertos, la N es 30, la probabilidad de éxito es 0,33. Claro, decía, hace falta otra cosa siempre, que es cuál es la probabilidad de que... ¿Qué me está preguntando? ¿Que la X tome un determinado valor? No. Claro, porque lo que me está pidiendo no quiere saber cuál es la probabilidad de que una persona acierte un número determinado de preguntas. Me está diciendo cuál es el número de aciertos más probable. Es una manera un poquito rebuscada de preguntar la media o la esperanza matemática. ¿Vale? O sea, me parece que aquí lo rebuscaron bastante, pero están preguntando la media, ¿vale? Porque es lo que decía, lo más probable, es lo... En ese sentido se usa la media, ¿no? Aunque una persona igual se aleje mucho de la media, pero al final es lo que está justamente en el medio de todo. ¿Vale? Entonces realmente me está preguntando la mu. Por eso no me está diciendo número de aciertos, no me está diciendo que la X tome un determinado valor, que podían haberlo preguntado, pero no. Entonces, ¿esto es una distribución binomial? Sí, como os digo, sí. Hay una muestra y hay 2 opciones, o acierto o error. Siempre tiene que haber 2 posibles opciones, no puede haber 3. No puede ser, que en este caso sería imposible, ¿no? O se acierta o se falla. Pero bueno, no puede ser, imaginaos, acertar, fallar o dejar en blanco. No, solo puede haber 2 opciones. Entonces aquí ya la media sería n por p. De hecho, fijaos que lo difícil es que realmente es darse cuenta de lo que está preguntando y de poner los datos. Porque es que en realidad la media es n por p. Si habéis redondeado a 0,33, claro, os pasará que al multiplicar por 30 da 9,9. Es que realmente es mejor dejar el dato como 1/3, porque 0,33 es un dato redondeado que no es exacto. Pero bueno, sea como sea, si no es 0,99, entonces, ya digo, si ponéis 1/3 por 30, sí que ya da 10. ¿Vale? Entonces ahí sí que la media en concreto da 10. ¿Vale?
Vale, pues ahora mismo voy a ver solo una cosa más que quería repasar, que me estoy acordando que un examen lo preguntaron y a veces da lío, y ya sería lo último, ¿vale? O sea que si tenéis alguna duda concreta, idla pensando, ¿vale? Va a preguntármela antes de acabar la clase. Lo que os quería decir es un... No lo voy a buscar en el examen, que ahora no me acuerdo qué examen era, pero me acuerdo que daban la F mayúscula, por eso os digo, cuidado. Me acuerdo que daban estos dos datos en ese examen, ¿vale? O sea, están dando la función de distribución. Imaginaos, da F4, voy a poner F95, 0,95 y F3, 0,8. ¿Y qué preguntaba? ¿Cuál era la probabilidad de que la X valiera 4, justo 4? Es decir, la pregunta era F de 4 o lo mismo es la probabilidad de que X valga 4. Es la misma pregunta, ¿vale? Os lo escribo de estas dos maneras para que os acostumbréis, que puede salir de estas maneras. O si no escrito sería, ¿cuál es la probabilidad de que X valga 4? Vale, ¿por qué no es esto? Cuidado, porque acordaos, F mayúscula significa, ¿cuál es la probabilidad de que X valga 4 o menos? Es un acumulado. Pero el ejercicio me está pidiendo que la X justo valga 4. Os lo voy a poner en una línea. Si aquí está el 4, lo que me está diciendo es que el acumulado de aquí, todo hacia abajo, es 0,95. Esto incluye el 4 y todos los números que hay hacia abajo, ¿vale? ¿Qué otro dato me está dando? El 3. Y me está diciendo que de 3 hacia abajo es 0,8. Claro, entonces, si el acumulado de 4 hacia abajo es 0,95 y de 3 hacia abajo es 0,8, significa que de aquí a aquí, es decir, de aquí a aquí no hay nada porque es discreta, ¿eh? Esto lo recuerdo. Entonces, lo único que queda aquí es el 4. Por eso digo que aquí en el medio no hay nada, porque si no podría haber la duda de, claro, pero ese cacho realmente no es nada, porque esta es discreta, entonces eso, 3 o 4. Entonces, el salto que hay de 3 a 4 es la diferencia entre 0,95 y 0,8, que es 0,15. La probabilidad de que X valga 4 es 0,15. Fijaos, pensándolo de otra manera, si hasta 3 es 0,8, ¿vale? Y hasta 4 es 0,95, eso significa que al añadir el 4 estoy añadiendo una probabilidad de 0,15. ¿Entendéis? A 0,8 le añado 0,15 y entonces el acumulado llega a 0,95. O sea que es otra forma de que os pregunten esto, ¿vale? Lo del acumulado o no acumulado, ya sabéis, función de probabilidad o función de distribución. Por eso esto aparece, antes no lo comenté, en la página 11 del formulario. En función de distribución justamente aparece esto, que a veces hay que restar. Lo veis ahí que pone f de x2 menos f de x1. Es justo lo que acabo de hacer. F de 4 menos F de 3. Las mayúsculas. Nunca tendría sentido restar las minúsculas. Por eso no sale. Porque tú no puedes, las minúsculas es que tome el valor concreto. Entonces yo no puedo restar la probabilidad de que algo valga 4 y la probabilidad de que algo valga 3. Sí puedo restar los acumulados. Justamente para, digamos, desacumular. Para quitar el acumulado restamos. ¿Vale? Básicamente esto es el tema 7. Como veis, no es, digamos, no lo complican mucho los exámenes, excepto que hagan como la última pregunta que vi, que os tenéis que dar cuenta que es una variable aleatoria discreta y tenéis que buscar los valores, sobre todo de n, de p, y luego ver qué te está pidiendo. En el último nos pedían la esperanza matemática o la media, de una pregunta un poco rara, y por ejemplo en el anterior con lo de nacer varón sí que pedía aplicar la fórmula, que la x valga justo 2, entonces ahí aplicamos la fórmula de binomial. Bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que os haya servido esta clase y nada, mucho ánimo, que ya queda poco. Vale, pues nada, un abrazo a todas. Hasta luego.